Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus soluciones basadas en analítica paralela y distribuida, orientadas a optimización de la gestión del tráfico de camiones en el área vecina a los puertos. Ciudades y regiones, analíticas, inteligentes y sostenibles. HAHRPO, Holistic Regional Planning Optimization, es un conjunto de modelos matemáticos de apoyo a la planificación de regiones, formadas por zonas urbanas y rurales con un alto grado de integración. Planificación integrada de la región. El modelo central de HARPO se presenta en el libro Networks Design and Optimization for Smart Cities y corresponde al capítulo 1. A Mathematical Programming Model for Regional Planning Incorporating Economics, Logistics, Infrastructure and Land Use. Basándose en la experiencia acumulada, HAI ha editado el libro Ciudades y Regiones Inteligentes. Modelamiento matemático integrado de la economía, la gestión pública y la logística. Al interesado le invitamos a visitar la publicación en LinkedIn y obtener una copia. El modelado regional es una herramienta de planificación basada en un sistema de modelos matemáticos de diferentes tipos: optimización, econometría, equilibrio computable, etc., integrados con el fin de determinar la estructura empresarial y el desarrollo de la población que existiría si se cumplen ciertos objetivos de desarrollo socioeconómico. El sistema jerárquico para la toma de decisiones es el primer paso en la definición de un hipotálamo artificial de planificación regional. Su estructuración debe considerar dos aspectos. Tiempo, relacionados con la trascendencia de las decisiones. Normalmente se utilizan 3 niveles de planificación: estratégico, táctico y operativo, y espacio, relacionado con la cobertura de decisiones en el espacio. Esta estructura no tiene un eje definido y, por lo tanto, depende de un marco de referencia específico para cada región. Está estrechamente vinculado a los instrumentos de planificación definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. En la planificación regional, se deben considerar modelos matemáticos para apoyar los siguientes planes maestros. Equipamientos de gran impacto, puertos, aeropuertos. Instalaciones académicas, escuelas, universidades. Establecimientos de salud, hospitales, centros de emergencia. Tratamiento de residuos sólidos. Espacio público. Centros comerciales y sociales, y instalaciones especiales, centros de desarrollo social, bibliotecas. El hipotálamo artificial es la evolución de los sistemas de soporte de decisiones bajo la revolución de la Industria 4.0, y es la integración de las metodologías de la inteligencia artificial y la programación matemática. El modelo HRPO estándar está formado por un hipotálamo artificial integrado por 8 sistemas. Gestión de redes inteligentes. Ubicación de la infraestructura social. Planificación de recursos hídricos. Gestión de la salud pública. Seguridad nacional. Manejo de desastres y emergencias. Uso del suelo, planificación urbana y rural, y planificación regional del abastecimiento de alimentos. Modelo Planificación del Ordenamiento del Territorio, POT. En el caso de planificación regional, un ejemplo de los sistemas físicos asociados a modelos de optimización, autónomos y en tiempo real, que se comunican entre sí son habitantes, instalaciones o equipamientos, energía, uso de la tierra, empresas e industrias, y transporte y logística. Cada uno de los anteriores sistemas está representado por un modelo matemático y por las condiciones de frontera con los otros sistemas. Unidos conforman el hipotálamo artificial de la planificación regional. Localización óptima de facilidades portuarias y extraportuarias. Para que el puerto funcione adecuadamente, y la región que le da el espacio pueda capturar el beneficio social que genera el puerto, se debe tener una mirada holística de las facilidades portuarias y extraportuarias y prever cómo funcionará el sistema integral. Un déficit de facilidades en el puerto generará congestión en la región, al exportar sus problemas internos a la región, por ejemplo, colas en el puerto que generan colas de camiones en las calles.
Para utilizar el modelo POD para casos de proyectos especiales de infraestructura, como es el caso de puertos y aeropuertos, se deben incluir en el hipotálamo modelos que representen estos sistemas. Optimización del sistema portuario y la planificación regional. HA Port Optimization, se integra con HAI-HRPO, Holistic Regional Planning Optimization. Esto implica que todos los modelos de los dos sistemas Enterprise-Wide Optimization, EWOS, pueden integrarse a través de la base de datos de un sistema experto en optimización, utilizando un modelo de datos común, o por medio de ecuaciones que integran un modelo holístico único. Todo esto siguiendo los principios del modelamiento matemático estructurado. El modelo HA-Port corresponde a un modelo agregado de operaciones portuarias, y el modelo HA-HRPO debe incluir como facilidades individualizadas, pero conectadas, el sistema de puertos. En términos generales existen dos alternativas para realizar la optimización simultánea de los dos sistemas. Optimización coordinada del sistema portuario y la planificación regional, mediante una conversación matemática entre ellos. Optimización integrada del sistema portuario y la planificación regional. Generando un modelo integrado, el cual se puede resolver monolíticamente, o utilizando metodologías de optimización de gran escala. Transporte vehicular en zonas portuarias. La congestión de camiones en el acceso a las terminales no es un problema nuevo, pero el incremento del comercio internacional y la tendencia al gigantismo de los barcos lo agravan. Los megabuques portacontenedores surgieron como una manera efectiva de transportar gran cantidad de mercancías. Hoy se cuestiona su impacto en las operaciones logísticas, el medio ambiente, los riesgos en los puertos y vías marítimas, y la calidad de vida en el entorno de los puertos. Con capacidades mayores a 24.000 TEUs, generan gran volumen de operaciones concentradas en horas pico, que ejercen presión en las terminales y en el transporte terrestre. La solución al problema se basa en la reserva previa, o la asignación de ventanas de tiempo, para la entrega/recepción de contenedores. En el caso de un portacontenedor de 3.000 TEUs el impacto se estima en 6.000 TEU en el interior del puerto, 1.800 camiones en movimiento, 40 vagones de tren, y 2 barcos en vía fluviales. La optimización de las escalas portuarias, horas de llegada al puerto, en inglés Port Call Optimization, PCO, tiene como objetivo reducir las emisiones del transporte marítimo, mejorar la previsibilidad, disminuir las congestiones en los puertos, y mitigar los riesgos operacionales, optimizando los tiempos de arribo de los buques a los puertos. A pesar de ser una de las principales causas de las congestiones en el transporte vehicular, no es un objetivo directo del PCO mitigar este problema. Sin embargo, es claro que el impacto en el transporte vehicular de más de un portacontenedor en el puerto se suma, y aumenta de manera exponencial el problema de congestión, con la cantidad de barcos. El problema de la congestión de camiones tiene su origen en el horario establecido para la llegada de los buques a los puertos, lo que genera picos de operaciones en el puerto o en las terminales, uno de cuyos impactos es el aumento de los servicios de transporte, lo que puede generar congestión en las cercanías del puerto. Para atacar el problema se deben considerar simultáneamente dos problemas de optimización: llamadas portuarias, citas de los barcos en el puerto, y citas de camiones en la puerta del puerto. La optimización de las escalas portuarias, horas de llegada al puerto, en inglés Port Call Optimization, PCO, tiene como objetivo reducir las emisiones del transporte marítimo, mejorar la previsibilidad, disminuir las congestiones en los puertos, y mitigar los riesgos operacionales, optimizando los tiempos de arribo de los buques a los puertos. PCO permite programar los buques que se aproximan de forma que se maximice la carga y la eficiencia del puerto. Los barcos pueden vigilar la congestión en el puerto de destino y ajustar su velocidad para llegar justo a tiempo. Los buques pasan menos tiempo en las colas y en el puerto, quemando menos combustible, lo que reduce las emisiones, mejorando la calidad del aire. Si se ha de optimizar este proceso, debe ser realizado regionalmente, ajustando las franjas de horarios o ventanas de tiempo programadas
de acuerdo con las operaciones en los puertos, y con la generación de cuellos de botella en todos los recursos que se requieren, incluyendo el sistema de transporte de la región. En el proceso de optimización, se debe considerar que desde el punto de vista de consumo de combustible, la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que la velocidad del barco disminuye, aumenta la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento. Por otro lado, estas curvas cambian dependiendo del peso del barco. La optimización de horarios de arribo al puerto es un problema matemático no lineal, que debe tener en cuenta la velocidad de desplazamiento de los buques, ya que está directamente relacionada con el consumo de energía y las emisiones ambientales. Este proceso determina el escenario de lo que ocurrirá en el puerto. Transporte de contenedores. El problema debe ser enfrentado en equipo por el puerto y por la región. Si lo enfrentan solo los operadores del puerto y de los terminales, el caos en el transporte en la región puede llegar a ser grandioso, ya que el movimiento de recursos que genera un superportacontenedores puede ceder la capacidad de manejo del problema fuera del puerto. Por su parte, las autoridades portuarias y las de la región son responsables de garantizar la calidad de vida de los habitantes de la región y de quienes trabajan, directa e indirectamente, alrededor del puerto. A continuación, se analizan dos problemas afectan este proceso. Drayage Problem, o el problema de acarreo de containers. Es una de las problemáticas que genera la interacción entre el puerto y la región, ya que en muchos casos, su impacto es congestión del tráfico en la región y la posible congestión en los puertos. Por lo general, el exceso de estadía o demora y la detención se encuentran juntos en la logística portuaria. Son dos cosas diferentes, pero están estrechamente vinculadas. Demora, el tiempo que los contenedores llenos pasan dentro de la terminal. Esto se mide desde el momento en que se descargan del barco u otro modo de transporte hasta que se recogen en el puerto. Detención, el tiempo que los contenedores pasan fuera de la terminal. Se mide entre recogerlos en el puerto cuando están llenos y devolverlos al puerto o a un depósito cuando están vacíos. El tiempo libre, free time, es el periodo que un transportista da a sus clientes para actividades de demora y o detención, sin cargo. Drayage Problem, o el problema de acarreo de containers. Es una de las problemáticas que genera la interacción entre el puerto y la región, ya que en muchos casos, su impacto es congestión del tráfico en la región y la posible congestión en los puertos. El problema de la distribución y o recolección de contenedores ISO, 20 y 40 pies, es una variante de los problemas de enrutamiento de vehículos con backhauls multiparada, VRPV, en los que un camión visita múltiples nodos hasta regresar a la terminal. Los contenedores cargados que llegan a la terminal, contenedores de entrada de importación, o los contenedores vacíos del depósito de la terminal, deben entregarse a los clientes, y los contenedores cargados, contenedores de salida de exportación, así como los contenedores vacíos, deben recogerse en las instalaciones de los clientes y transportarse de vuelta a la terminal. La circulación de camiones generada por el acarreo de contenedores depende de los recorridos que tengan que realizar los camiones durante el proceso. La estructuración de una cadena logística para el manejo de los contenedores pueden reducir sensiblemente los kilómetros recorridos en este proceso, y por ende la congestión en el tráfico. Una cadena logística óptima solo se consigue por medio de los modelos matemáticos apropiados. Si se desea realizar una planificación holística del problema de las congestiones en el puerto y en el tráfico, se deben vincular las programaciones de llegadas al puerto de buques y de camiones. Como se anotó previamente, el problema de citas de camiones está vinculado a dos problemas: el acarreo y la demora y detección de contenedores. Simulación cuantitativa de la interacción puerto-región. Tiene como objetivo evaluar el impacto cuantitativo, en múltiples dimensiones, de escenarios de actuación asociados a diferentes políticas públicas. Se realiza mediante el Enterprise-Wide Optimization System, planificación regional incluyendo sistemas portuarios. Para evaluar el impacto en la región de las decisiones sobre horarios de buques y de camiones,
Se requiere incluir un modelo que permita simular lo que ocurre en la región, en el área vecina al puerto en múltiples dimensiones socioeconómicas. Para incluir en el modelo la posibilidad de adecuación de la infraestructura del puerto y de los equipamientos de la región, se debe incluir el modelamiento de la expansión integrada de la región puerto. Los 4 modelos centrales se deben configurar en un modelo integrado, que esté en capacidad de decidir cuál es la solución óptima, de acuerdo con los criterios de quienes toman las decisiones. De esta forma se pueden analizar múltiples escenarios en el puerto y en la región. Para conseguir una solución holística óptima, es necesario retroalimentar todos los problemas matemáticos, lo que hoy es factible, debido a la potencia computacional que brinda la industria 4.0. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.